los cachos a su esposa, la señora iba y le ponía la queja al supervisor. Entonces hay relatos pues escritos donde se le quita la casa a la familia, ¿cierto? Porque es que el obrero díscolo, ¿cierto? El barrandero, bebedor y borracho, pues no se merece una casa. Y así, bueno, poco a poco la empresa fue ampliando, digamos, como su área y necesitó pues algunas áreas de las casas y el barrio fue desapareciendo poco a poco, ¿cierto? Entonces se dan ese tipo de historias, ¿cierto? Ahorita que nombraste la ya no me acordé de todo eso, pues que le debo una parte también de mi historia personal. De alguna manera ahí se justifica por qué no sigue mi matrimonio. Yo diría, que lo que estás diciendo, y más que pasó aquí en Itagüí, que unió la industria con la iglesia. Claro. Por eso que aquí todos los barrios de Itagüí tienen nombres de santos. San Gabriel, San Francisco, San Pío, San José. Porque cuando ya Don Diego iba a comprar un terreno, venía a hablar con el padre Ángel, porque aquí todos nosotros somos hijos de Oret, a pagárselo a 20 años, y el padre lo bendecía, pero él le ponía el nombre. Los que no tienen nombres bíblicos tienen nombres vectores, pero la gran mayoría ponen el Rincón Santo, Santa María, y los otros eran los jardines, un Parque San Guayabo, la Quizada, los Naranjos. Pero más que todo, los nombres bíblicos, San Francisco, San Gabriel. No en el archivo de llegar, pero en otros archivos uno ve, por ejemplo, marchas del 1 de mayo, por allá en el año 70, y las encabeza una figura de la Virgen. Sí, Cristo, del 1 de mayo, ¿no? Sí. Precisamente es eso, pues el obraje del patronato. Aquí era Nuestra Señora Rosario, para todo. Es muy particular. En las primeras carreras de las fotografías de Giovanni, de los fotógrafos, las panorámicas de la Ciclopedia. Una de las, y después de esa época, una vuelta a Colombia para destacar primero la Virgen. Y después ya estaba la vuelta a Colombia. Sí. No, es fotos como nos criamos. El archivo de la universidad también muestra que las conmemoraciones de aniversario de la universidad era la procesión y la encabezaba el sacerdote, sí, la policía y así el área administrativa de la universidad. Sí. Ahí para ahorita que nombraste a Obando, Vigar, Carvajal, Obando, Melitón, la familia Rodríguez, pero hay un montón de fotógrafos que están allí. En el archivo fotográfico de la Pilota hay 1.800.000 piezas, negativos o fotografías, 1.800.000. Yo no creo que el 1% esté, digamos, consultado. Una cosa que siempre nos causó curiosidad, a mí, es que el ejercicio del fotográfico del siglo XX aparentemente fue un obraje de hombres, un ejercicio varonil, pero no. Hay fotógrafas muy relevantes que están ahí para ser consultadas, ¿cierto? Hay una sola fotógrafa que está en el archivo fotográfico de la Pilota, pero hay un montón pues, que están ahí que no han sido, digamos, como que no se les ha dado su lugar justo, legítimo y pertinente en la historia. Hace poco la Universidad FIA hizo una exposición de una fotógrafa de origen italiano llamada Giovanna Pesotti, ¿cierto? Que tuvo que ver con todo el proceso de poblamiento del barrio Moravia. Del barrio Moravia. Ese archivo ella se lo donó a un investigador de la Universidad de Antioquia, que hizo una maestría en memoria, ya se llamaba el Flaco Porras, no recuerdo el nombre, pero pasa eso, ¿cierto? Que no se le da el lugar, y eso es digamos, una deuda que tenemos nosotros y algo por hacer, un trabajo por hacer es la investigación del papel de la mujer en la fotografía en Antioquia y en Colombia. Ahora sí, Eli, ahora sí, Eli. Bueno, yo tengo dos preguntas. La primera es justo cuando me compartiste la biografía de Edgar, me quedé así como impactada y que de hecho se publicó pues en la pieza sobre el número de negativos que tenía Edgar, ¿cierto? Esos más de 58.000 fotografías, y pensaba mucho en que él es como un fotógrafo también de transición, digamos, de nuestra época, porque, digamos, ahora solo producimos imágenes, pero entonces, ¿cuánto nos va
nos va a tocar, ¿cuánto tiempo vamos a emplear para revisar esas imágenes? Y me preguntaba un poco en eso porque era como una preocupación y que justo viene con lo que estás diciendo sobre hay más de 1 millón de fotos en el archivo, entonces como, pues pucha, y que digamos que es como un anuncio de lo que va a seguir pasando como en nuestros archivos, y es que estamos colapsados de imágenes, ¿cierto? Como el colapso de la imagen y de uno como investigador o digamos como alguien que se acerca a un archivo, entonces cómo empezar a buscar la aguja en el pajar. Y por ejemplo, pues quisiera como preguntarles por esa experiencia de si todo nos cuenta cosas, ¿cierto? Y cómo enfrentarse a eso de que pues 58.000 fotos, o sea, cuánto nos va a tardar revisar todo el archivo de él y también cuánto va a tardar en digitalizarse, en ver, pues como que esa es una pregunta que me rondó mucho cuando leí el dato. La segunda pregunta es sobre la ética. Sobre la ética de Edgar me impresionó también mucho el dato que ahorita yo mencionaba sobre que el archivo médico se destruyó, ¿cierto? Ahí digamos en esta biografía pues explicaban un poco que eran cuerpos, pero tú ahorita nos contabas que era también como imágenes de las infraestructuras, entonces como ¿por qué lo destruyó, cierto? Porque se tomó la decisión de destruirse ese archivo y también pues como que la pregunta va muy encaminada a pensar en, bueno, ¿cuál fue la ética de Edgar como fotógrafo, que es algo que siempre ronda en el hacer imágenes, ¿cierto? ¿Cuál es la ética frente a la imagen? Entonces, bueno, esas dos son como las preguntitas. Sí, lo del archivo médico. Bueno, voy a empezar con el archivo médico. Listo. Bueno, el archivo médico se destruyó por voluntad de los hijos de Edgar. Cuando el padre muere, ellos deciden que es un archivo, pues que son unas imágenes muy sensibles, porque eran procesos quirúrgicos. Eran procesos quirúrgicos, si bien eran unas fotografías que eran pedagógicas, por decirlo así, los hijos, por ver pues como esa sensibilidad de ver los cuerpos abiertos, la sangre, no sé qué, deciden que entre ellos mismos que ese material no lo iban a donar, porque ellos lo que hicieron fue donar todo el material de su padre a la biblioteca. Entonces ellos dijeron, no, este material es muy sensible, no va a existir. Y ellos son los que deciden destruir ese material. Eso fue lo que nos contó don Jorge, el hijo de él. Y lo que guardaron fue muy pocas fotos. Ahí trae unas 10 fotos de infraestructura médica, espacios médicos, sobre todo de la Universidad de Antioquia, procesos quirúrgicos, pero donde no se ven cuerpos, por ejemplo, sino que se ven más los implementos que usaban, la vestimenta que usaban, todo lo previo, no el proceso como tal, porque lo del proceso como tal fue lo que se destruyó. ¿Y tú qué, pues, como cuál es la valoración, digamos, como investigadora frente a entender que destruyeron eso? Pues, como... Bueno, o sea, yo tengo una opinión ahí muy personal, y es que, como lo reflexionaba alguna vez con una persona que entrevisté precisamente sobre el trabajo de Edgar, y es que finalmente Edgar era un fotógrafo, ese era su trabajo, esa era su profesión. La forma patrimonial, el contenido que le hemos visto, es porque hemos entrado a ver todo ese proceso, y ese proceso de memoria, de urbanización de ciudad, pero ese valor patrimonial lo hemos dado nosotros como investigadores, sus hijos como custodios de ese material que decidieron donar, pero finalmente Edgar, al inicio pues de su carrera profesional, él no se dio cuenta de lo que estaba dejando, ni de lo que estaba haciendo, él simplemente estaba trabajando. Entonces yo creo que esa decisión que tomaron sus hijos también fue en parte porque era un material de su trabajo que seguramente si alguna persona, no sé, de pronto podía identificar quién era, de pronto no le iba a gustar ver a su abuela, a su bisabuela abierta en un quirófano, ¿cierto? Entonces seguramente ellos pensaron eso. Está bien. Sí. Pero el valor patrimonial que tienen estos archivos, de hecho todos los archivos,
no solo fotografía, libros, música. Ese valor patrimonial que guarda esa memoria es patrimonio porque nosotros hemos considerado que eso es patrimonio, le hemos dado ese valor por el contenido que tiene. Entonces, precisamente ese contenido quirúrgico, seguramente sus hijos decidieron que no era tan bonito, por entre comillas, mostrar. Digar fue... Que yo pienso, pues, hasta posiblemente que yo cuando era de esa situación moralista de la sociedad, entonces ellos se dejan afectar a los años. Claro. Claro, por el Cristo no se asustaba, ¿cierto? Pero por eso sí estaba por ahí una posición moralista en la comunidad en esa época. Seguro. Entonces eso era, pues, inmoral, antiético, Sí, antiético. sensible a la vista, entonces... ¿Vas a decir algo? Sí, voy a preguntar, ¿en qué año llega el color y la fotografía acá a Medellín? Porque hay muy pocas, mostraste muy pocas a color de él, la mayoría están en blanco y negro, que son muy hermosas, ¿cierto? Pero ¿en qué año llega la fotografía a color acá a Medellín? Que empiezan a usurparle a revelar al color. Yo no recuerdo la A ver, fecha. la transición de aquí, y más no fue Oscar Supervis, no Nelson Supervis, hermano. Aquí en 1934 llegó la primera película que se llamaba película pancromática, lo que nosotros llamamos los visores. Eso fue lo primero que llegó aquí en 1934. Ya, y eso fue un esfuerzo que hizo Nelson Supervis, el hermano de Oscar Supervis. Porque aquí, después que en 1932 ya en Norteamérica ya era muy popular, entonces veían la película aquí y no teníamos cómo revelar. El que hizo y trajo todo por eso se llama Oscar Duperli, el hermano de Nelson Duperli. Eso fue en 1934 que fue la película pancromática. Ya en 1938, la película pancromática es lo que nosotros llamamos la película diapositiva, la que se utilizaba para hacer los proyectores. Ya en 1938, esta película se reveló con un que se llama E6. Ya en 1938 llegó otra forma que cambiaron los anillos de plata en el color y vino la película flexible de 135 milímetros a color, que era un plazo de revelado ya más con químicos para pasarlos al papel. Entonces la transición entre 1934 y 1940 fue la evolución de la película a color. Pero el color ya existía antes con el invento de Laurent Polaroid, que es la fotografía instantánea. Laurent Polaroid fue donde George Eyman y le dijo que su hijo quería una fotografía que fuera instantánea, para que la viera inmediatamente. Y George Eyman le dijo que eso era imposible. Y Laurent Polaroid se demoró 10 años. Y me dijo, yo le voy a demostrar que es posible. Y se demoró 10 años y inventó la película Polaroid, la cámara Polaroid. Al ver esto, George Eyman se decidió la historia más crítica de la fotografía. Porque era un momento histórico. La Kodak contra la Polaroid. George Eyman. Y cuando Laurent Polaroid le tomó la foto y se le entregó, al otro día, me quitó la vida, el color vendría más, pero ya como película, como duplicado, fue en 1932. Y hay algo que resaltar ahí, es que la fotografía en esa época era muy costosa. Demasiado. Entonces, si a blanco y negro era costosa, a color seguramente más. Claro. De esa frase de George Eyman, que haga clic y no se hace más resto. Porque usted tiene que mandar la cámara y entonces la revelaban, pero después del clic de la cámara, ya nosotros vamos directamente. La primera era la Kodak, que eran las cámaras de placa de vidrio, que es una Kodak, después del clic y ya vamos en eso. Son 3 momentos de la fotografía y el último es en el clic. Ahí está la historia. Pero déjenme, yo le acabo de contestar a Eli, que todavía no le hemos contestado del todo. Antes de contestarle, claro, ahí está, ¿cierto? En la época de Digar, lo que dice Johanna es verdad. El mismo don Jorge nos decía al hijo
que era un implemento demasiado costoso y su mayoría importado, ¿cierto? Las máquinas, los químicos para el revelado, el papel, todo eso era importado. De hecho, don Diego, pues, como dijo Joana, no hizo unos estudios de fotografía, él fue autodidacta y aprendía de las revistas en francés, en inglés, en italiano, que pedía de la librería Aguirre, ¿cierto? Y allá las compraba y él simplemente a través de la intuición fue perfeccionando su obra, ¿cierto? Entonces, pues yo creo que para contestar al tema de la ética, yo también pienso que Edgar fue pues, un hombre de su época, ¿cierto? Y evidentemente donde un criterio, claro, ético, muy asociado pues al conservadurismo, muy pegado pues también del catolicismo, pues tenía mucha incidencia en el quehacer de la gente. El hecho, ustedes lo saben pues, quienes han vivido pues un poquito más de tiempo que estos jóvenes, por ejemplo, el tema de la palabra, ¿cierto? El empeño de la palabra dicha, ¿cierto? Era, digamos, como una constitución de la ética del momento. Entonces, de alguna manera, también el respeto por el otro, ¿cierto? Incidía sobre esa decisión de no... Además, porque don Jorge nos decía que era tan detallada la descripción con nombres, dirección, roles, trabajo, no sé qué, que ponía, digamos, como lo que llaman hoy el peligro de la veras data, pues, entonces, bueno. Y frente a la otra pregunta que hacía Eli de la cantidad de fotografías que hay allí, es claro, uno se pone, esos tiempos de la historia que son tan lentos son muy, muy difíciles de comprender por uno. Ahora uno coge un aparato de esto y puede tomar 1000 fotografías en un día, ¿cierto? Difícilmente uno se acuerda qué hizo. Fotógrafo, como nos decía don Jorge, es aquel que vuelve sobre la fotografía y la estudia y la ausculta, ¿cierto? La detalla. Entonces ahí hacíamos una cuenta que durante 30 años más o menos que Edgar ejerció su labor fotográfica, pudo haber tratado más o menos 15 o 20 fotografías diarias durante 30 años, pero tratar una fotografía en esa época era tomarla, esperar que se acabara el rollo, procesarla, revelarla, ¿cierto? Ya podemos hablar de 2 o 3 días en ese proceso, o de semanas incluso esperando que se acabara el rollo para poderla procesar, ¿cierto? De poderla documentar, de tomar una fotografía y escribir en qué época, qué fecha, qué hora y de dónde fue tomada. Entonces, estamos hablando de un proceso que nos parece muy lento, ¿cierto? Muy lento. Esas 15 o 20 fotografías que Edgar procesó diariamente es solamente contando el archivo de la Biblioteca Pública Piloto, no contando el archivo de la Universidad de Antioquia, ni el de la familia, ni todo el archivo médico que se destruyó. Entonces podemos estar hablando de un ejercicio realmente intensivo frente a ese proceso pues, como de tratamiento de las fotografías. Algo que no hablamos a profundidad, pero que me parece muy importante mencionarlo, es la cercanía y la amistad que tuvo con Rodrigo Arenas de Cancún, ¿cierto? Entonces, el hijo nos contaba que, ustedes saben pues, que Rodrigo Arenas tuvo un cargo diplomático en Italia, y entonces dejó el encargado a Edgar de fotografiar el avance de sus obras. Entonces, él tomaba las fotografías, las procesaba, las revelaba, y se las enviaba al consulado en Italia, y Rodrigo Arenas hacía, digamos, las correcciones de la obra sobre la misma fotografía, reenviaba las fotografías a Colombia, y las personas encargadas de hacer sus obras pues hacían los ajustes pertinentes. ¿Cuánto demoraba eso? Podría demorar meses, ¿cierto? Meses. Pero era lo que había, esa era la forma más rápida de hacer digamos, ese proceso. Entonces estamos hablando de unos edificios monumentales, ¿cierto? Edgar no fue el único, ¿cierto? Toda esa playa de fotógrafos de la época también, era una oda a la lentitud, a la vida lenta, a la parsimonia, a la paciencia, a la contemplación, al detalle, al obraje, algo que se ha perdido pues, con la velocidad de la tecnología y que ha perdido esa belleza del detalle. Por eso es que ver una fotografía de estas es ver toda una historia, pero también un obraje de esas manos y de
una persona que estaba hecha para eso, de alguna manera, pues, y uno sí elogia como algo que se ha perdido, pues, es esa pasión por, por el quehacer, ¿cierto? Estamos hablando de una época donde se podía ser profesional sin título, ¿cierto? Profesional sin título. Nadie duda, incluso de la maestría de Edgar de la época, ni de Carvajal, ni tantos fotógrafos, pues, que a punta de práctica, pues, fueron reconocidos. Pues, yo no sé quién ahora, hoy en día, puede darse el lujo de no entrar a la universidad, de tomar fotografías, de levantar tantos hijos. 6 hijos, de vivir donde vivió y de hacer lo que hizo, ¿cierto? De legar una obra, pues solo tomando fotografías. También hay tiempo para poquito. Además, Edgar tenía una particularidad y era que él mismo revelaba sus fotos. En la época, alguien tomaba la fotografía y otro era el que lo revelaba. Y Edgar, al tener la oportunidad de ser técnico de revelado en la fotografía de Oscar Ruperlis, le permitió también perfeccionar esa técnica y él mismo revelaba sus fotos. Él no dejaba que nadie le revelara su trabajo. Entonces, digamos que eso ponía un poco más lento el proceso de la fotografía y acercaba más a Edgar a su misma obra. Ahí está. Se llama la lanzadera. Nos toca una última pregunta. Sí. Y a cerrarnos lastimosamente. Nos vamos para el concierto que era a las 7. No, este no es lanzadera, este es un libro que... Bueno, del trabajo de Edgar se han sacado como varios productos. Uno de ellos, que fue uno de los más bellos, fue la exposición que hubo en la Biblioteca Pública Piloto. Ahorita hablando con él y que me contaba que aquí también hacía exposiciones, sería muy bonito poder gestionar y traer esas fotografías acá, porque la exposición está hecha, solo es como trasladarla y tener los permisos, entonces sería muy bueno mirar qué podemos hacer ahí. Y también de ese trabajo salió este librito que les conté ahorita, que es de una colección visual, El elogio de la sombra. Tenemos unos poquitos aquí para regalarles y para también dejar en la biblioteca. Y la universidad, el fondo editorial de la EIA, también como en un trabajo de memoria con una de las hijas de Edgar, Adriana Granda, que es la autora de este libro, hizo un proceso de memoria con ella y con unos autores sobre también fotografías de Edgar. Entonces este librito también cuenta pues como historias y sentires de estas fotografías. Ustedes que solo tenemos entonces no lo podemos regalar, pero está en digital. También está la posibilidad de tenerlo digital, entonces se lo podemos quedará en el repositorio a través sala de... local de Itagüí. Bueno, la última pregunta, Entonces, ¿cómo hacemos, compañero? No, es sobre proteger. Aunque tú dices que ellos tienen carpetas, ¿sí? Están todas las fotos. Entonces, en esa lista que mostraste así rápidamente, ahí están las de proteger, por decir algo, las de Sí. lanzadera. Esas sí las analizaron ustedes. Sobre eso de las carpetas, estos sobres, el que viene de la parte del occidente tendrá de San Antonio de Prada, quizás de mediados del siglo XX, porque es que yo estaba buscando y yo necesito unas fotos de los años 50 o 40 de San Antonio de Prada. Pues no lo sabemos específicamente de Edgar, pero es seguro que en la biblioteca, sí, es que en 1.800.000 fotografías seguramente hay de San Antonio de Prada, obviamente que sí, habría que entrar a consultar. Ellos en la Biblioteca Pública Piloto, si no va, ellos tienen esa su función, pues, como ente público de atender el requerimiento. Entonces, sino que escriba, llame o vaya, allá, digamos, pues yo no recuerdo haber visto, lo que pasa es que también era como, nosotros empezamos a hacer la revisión del archivo en orden alfabético, muy juiciosos, que no sé qué. Cuando nos dimos cuenta que no habíamos pagado de la primera caja, fue frustrante. Entonces, claro, y cuando empezamos a consultar Cortejera, al mismo nos dijo, es que todo no puede ser Cortejera, salte. Entonces
¿cierto? Y también habían como unos intereses de algunos usuarios, queremos fotografías de esto, entonces nos decían, "Ve, consulten esto, tal y tal cosa", entonces hay mucha cosa por explorar, entonces ahí está. Bueno, uno para la biblioteca, uno para Eli, que nos invitó, Ay, no. y a Eli le vamos a dar estos dos, yo no sé si ustedes le van a Dios, encantar. ay, no, ustedes. resuélvanlo ustedes acá. No, yo no sé. Ah, bueno, No, pues, Los más Los- participativos. Rígelos. Ah, bueno, bueno, ¿cuántos somos? Ah, vea, con el listado. Primero Ah, la no, hora. estoy ahí, yo no- Ah, bueno. Primero el No, listado. espere, por número, por número. ¿La Sí. compañera va a participar o no? Ah, bueno. Que cada uno diga el número. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Todos que ya tienen cariño. Entonces 9. Pero está bien, como dice Eli, con los números que nos tocó en el No, registro. porque ustedes saben dónde firmar. No. No, pero usted me dice un número. Oh, Ah, ya. Yo soy la Entonces, no firmado. a la antigua, dígale el número a ella y A la- le número al 20. Vamos a decirle a Lili que no doy el número. Que no ha estado. No, era ellos ya eran. bueno, entonces el 22. O sea, No, el 22. No, no llegamos 22. no, o sea, cuente y donde caiga 22. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Me tocó a mí. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Alejandro no. Karina. Ah, No, ese no es el método. No, dígale el número y cópielo allá. Ah, bueno, hágale pues. Sí, mejor ese, sí. Te adivino. ¿Cuántos somos? y- El 1 al 20, el 1 al 20. 9. Sí, del 1 al 20. Bueno, entonces hay dos números, del 1 al 20. 20. Entonces, Empieza. empecemos por... El 11. Sí. Ah, ¡Wow! Bueno, queda uno. Queda uno. A ver, todavía. Compañero. 13. 15. 8. 3. 4. 8, 9, Sí. 7. 19. 16. 1. 11, 5, No, ya lo dijeron. 13. Ya lo dijeron. 6. 18. 20. Compañero. Se unió, se unió. 12. Sí. Ay, muchas gracias. Bueno, Pero recuerden que aquí quedan. sí, nos pueden venir a consultar. Bueno, muy amena la charla. Felicidades. Muchas gracias por venir. Yo tengo aquí el mío.